Mientras vivo esté, voy a adorarte. Y sin condición voy a entregarme, creyendo que al final voy a encontrarme frente a frente a ti, cantándote otra vez. Y será mi voz hasta la eternidad, donde un día junto a miles estaré, contemplando tu terrible majestad, asombrado y sin aliento cantaré que eres santo, santo, digno, digno, nadie más es como tú. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel,
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Es tiempo para celebrar nuestra libertad. Cristo, Cristo, Cristo. Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó, me rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Ya no le sirvo el pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó, me rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Buenos días con todos. Una vez más podamos exponer la palabra del Señor.
Así que les invito a orar y que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender la palabra de Dios. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por este momento. Y que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, trascienda el tiempo, trascienda el espacio, y en el nombre de Jesucristo tú puedas ayudarnos a entender la palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, sin más preámbulos, hablar acerca de una explicación de amor. Es lo que vamos a tratar de exponer en esta mañana. Durante su ministerio, Jesús dijo y lo demostró que Él era el Salvador. Un Salvador prometido para su pueblo. Los milagros fueron esa evidencia y así lo probó. Él demostró que tenía poder sobre todas las enfermedades y sobre toda la muerte y sobre todos los espíritus. Además, Jesús demostró un amor que el mundo nunca jamás había podido apreciar. Es más, Jesús dice la palabra que tuvo tanta compasión que incluso les enseñaba a toda persona, sin importar quiénes fueran, y muchos fueron atraídos, no solo para ser sanados, sino que también por la promesa de salvación que él profesaba. Jesús había venido como el Mesías prometido para salvar a la humanidad de ese pecado, de esa muerte eterna. Jesús, además, nunca fue guiado por la opinión de las personas o la presión social o las expectativas religiosas. Siempre habló la verdad con valor y amor. Y por eso muchas personas lo rechazaron, aunque algunos lo entendieron, como el caso de Simón Pedro. Juan 6:68 habla y dice: Simón Pedro le dijo, tú tienes la palabra que da vida eterna. Jesús hablaba de la vida que él ofrecía. La Biblia dice en Marcos 1:14, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Y anunciaba diciendo, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Por lo que muchos de ellos se preguntaban lo mismo, incluso la mujer samaritana se preguntó, luego que Jesús le habló en el pozo de Jacob. Y dijo estas palabras, Juan 4:29, ¿no será este el Cristo? Decía, Jesús era su Mesías prometido y que su reino no tendría fin. Y para ser parte del reino, Dios dijo que para vivir para siempre se necesitaba dos cosas. Y así lo mencionó en Marcos 1:15. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepentirse es el cambio en el pensamiento, es el cambio de pensar. La gente pensaba que son buenas personas y que podrían ser aceptadas por Dios por sus buenas obras y por sus ceremonias religiosas. Pero ellos necesitaban entender que habían roto las leyes de Dios y que eran pecadores. Darse cuenta de este asunto, por supuesto, y luego arrepentirse. Habría que saber que Jesús era el Salvador. Juan 3:1 dice la Biblia que había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cito esta parte para poder entender lo que Jesús trataba de explicar a las personas, porque es a eso dice Jesús que vino a este mundo, para poder salvar al mundo. Decía hace momentos que muchas personas fueron atraídas por él, y una de ellas fue este hombre llamado Nicodemo. La Biblia dice que este hombre pertenecía a este grupo religioso llamado los fariseos, y estos eran hombres devotos en busca de la vida eterna. Pero al querer ganar la vida eterna se equivocaron al confiar en ellos mismos. Y pensaban que por sus buenas obras y por su linaje y por todos sus rituales religiosos les garantizaba la vida eterna. Muchos de los fariseos, o sea, ellos, rechazaban a Jesús. Pero Nicodemo fue atraído por las palabras que Jesús profesaba. Juan 3:2 dice que en una noche fue a hablar con Jesús
Y mientras ellos conversaban, Nicodemo le dijo a Jesús: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Juan 3:3 dice que Jesús le contestó y le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús le dijo a Nicodemo: todos los planes para ganar el reino de Dios son inútiles y solo hay un camino para entrar al reino de los cielos, así que debes nacer de nuevo. Juan 3:4 habla y dijo que el hombre se preguntó y hizo esta pregunta: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Por lo que Jesús le contestó y le dijo: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El agua es una sustancia física, como sabemos, y también es un término comúnmente usado para describir los fluidos naturales que acompañan al nacimiento. Y cuando Jesús dijo nacer de agua, se refería al nacimiento físico. Jesús le explicó que su nacimiento físico no era suficiente, sino que se necesitaba otro nacimiento, uno que venía del Espíritu de Dios, y siguió explicándole. Por eso en Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solo el Espíritu de Dios puede hacer nacer tu vida espiritual. Ninguna buena obra o seguir una vida religiosa o seguir reglas podrán producir esta vida que Dios en alguien, por supuesto, pueda producir. Solo el Espíritu de Dios pueda producir esta vida nueva. Juan 3:9 habla de cómo que él se preguntaba y decía: ¿cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Para responder, Jesús explicó mediante un incidente que sucedió en el desierto, cuando las personas se rebelaron contra Dios. Ocurrió cuando ellos estaban en el desierto, el pueblo de Israel. Entonces dice que cuando ellos se rebelaron contra Dios, Dios mandó serpientes venenosas hacia ellos, y por eso ellos estaban muriendo. Pero cuando las personas clamaron a Dios, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que lo pusiera sobre un poste. Así que cualquiera que pudiera verla a esa serpiente, dice que vivía. Juan 3:9 dice: Nicodemo, ¿cómo es posible todo esto? Por lo que Jesús le contestó: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Jesús estaba explicándole a Nicodemo de cómo debería un hombre nacer de nuevo. Así como ese veneno llevaba a la muerte, así lo mismo el pecado nos condena a la muerte. Así como no había ningún antídoto, así ahora es imposible que nosotros podremos hacer algo para revertir el efecto de nuestro pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto para revertir la muerte, así un día Jesús sería levantado en un madero para revertir también la muerte. En el desierto Dios no obligó a nadie a ser sanado. De igual forma, Jesús no obliga a nadie a aceptar su oferta. Cada uno debe elegir, sea que creas o no creas en Jesús, tú tienes que aceptar esa oferta de vida. Creo que sería lo más recomendable. Por eso Jesús tuvo que explicarle a Nicodemo y hacerle entender, porque Jesús dice en Juan 3:16, por tanto, habla Juan en ese libro y dice: por tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nicodemo se habrá preguntado, cuando Jesús le refirió: solo tienes que nacer de nuevo, él se habría preguntado y haber hecho esta pregunta en sí y dijo: ¿es todo esto? ¿Tan solo es creer?
todo lo que se necesita es tan solamente creer en estas palabras, parecía muy fácil. Quizás se habría dicho, quizás Dios está pidiendo algo más, que seamos buenos, que seamos personas caritativas. Obviamente son el fruto de haber conocido a Dios, pero no este era el punto. El punto era que tenía que partir de un inicio y se llama nacer de nuevo. Si alguien te preguntara, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? ¿Qué podrías decirle tú? ¿Qué le responderías a estas personas que dijeran, ¿qué debo hacer para merecer el cielo? Quizás tú le dirías, sé buen ciudadano, ayuda a los pobres, ayuda y haz las buenas obras, ora, ayuna, lee la Biblia, participa de las ceremonias religiosas, incluso quizás tienes que hacer peregrinación. En realidad, ¿qué es lo que Dios pide? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que Dios necesita para que uno pueda ser salvo? Cuando le preguntaron a Jesús que diera una lista de lo que quería, esto es lo que Jesús contestó. Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Lo único que Dios pide, y te pide a mí, te pide a ti, le pide a toda persona, es creer en Él. Creer a quien Dios le envió. Eso es todo lo que Jesús contestó cuando le dijeron, ¿qué es lo que Dios estaba pidiendo para que nosotros podamos ser salvos? Juan 3:17 dice la Biblia que Dios envió a su Hijo al mundo para no condenar al mundo, sino para salvarnos por medio de Él. Dios no envió para condenar al mundo, sino para poder salvarlo. Jesús vino a salvar, no a condenar a las personas. Obviamente, todos los hombres hemos roto la ley de Dios. Hemos roto y por tanto se llama pecado. Dios nos ofrece un perdón y debemos aceptarlo. Creo que sería lo más razonable. Cuando Dios acepta y te perdona de tus pecados, Dios te hace justo. Cuando Dios te declara que eres justo ante Él, es porque Dios está perdonando por completo tus pecados y entonces serás aceptado por Dios totalmente. Esto es lo que Dios quiere para que nosotros podamos ser salvos. Él ha venido a este mundo. La Biblia dice que Él es Dios. La Biblia dice que Jesús es nuestro Mesías. Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. A todos los que creen a Jesús como el Mesías serán declarados justos y Dios los perdonará. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. No podrías responder, ¿qué podrías, responder a esta pregunta? Si creer o rechazar, recibir la vida eterna o estar condenado eternamente. Por eso Jesús advirtió y dijo a las personas en Juan 8:24, a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Jesús les explicaba que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el que había venido a salvarlos, porque ya todos estaban obviamente condenados. Entonces, como estaban condenados, todos morirían eternamente por sus pecados. Por eso, la Biblia afirma que hay un solo camino, y ese camino se llama Jesús. Juan 14:6 dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, yo creo que en esta mañana, al escuchar y al lecturar todo lo que está mencionando la Biblia,
creo que deberíamos tomar una decisión firme que puede cambiar nuestra manera de vida, incluso en esta tierra. La Biblia dice que debemos de elegir esa oferta que Jesús dijo, porque Jesús vino a salvar al mundo y que esta es un regalo de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Efesios 2:9 dice, y no es del resultado de las propias acciones. En otras palabras, no son tus acciones las que te podrán salvar. Tan solamente es la fe en creer que Jesús es el Hijo de Dios, en la fe en creer que Jesús es tu Salvador. Jesús vino a salvar a la humanidad y a ofrecer una vida eterna. Jesús le dijo a las personas que para llegar al cielo tenían que cambiar su forma de pensar, o sea, arrepentirse. Las personas pensaban que serían aceptadas por Dios, por sus buenas obras, por su actitud religiosa. Pero Jesús les explicó que solo había un camino para poder tener la vida eterna. Y era nacer de nuevo. La Biblia dice, por más que hagas ayunos, o te pongas reglas, o hagas peregrinaje, no son suficientes. Nada de eso puede satisfacer para que nosotros podamos ser salvos. Lo que necesitamos, tanto usted y yo, es cambiar la forma de pensar. Por eso Nicodemo también necesitaba nacer de nuevo. O sea, una nueva vida espiritual que solo Dios puede darnos. Juan el Bautista dijo que el que creyera en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Mas los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Eso lo dijo en Juan 3:36. Quiero que sepas una vez más y reafirmar estas palabras. Dios no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar a todo mundo, a toda persona, incluyéndolos a todas personas, sean chicos o grandes. Dios dijo que Él nos quería dar esta vida eterna y no una vida de separación eterna. Así que lo único que Dios quiere es que creas en el Hijo Jesucristo. La Biblia dice que cuando tú crees, tú tendrás una vida eterna. Para muchos es difícil de cambiar de pensamiento. En otras palabras, arrepentirse. Pero yo te invito a que valores ese regalo que Dios te ofrece. No se trata de repetir palabras, sino que se trata de preguntarte, ¿no será que toda una vida estuve yendo a la iglesia y nunca lo conocí? Ahí donde estés, cuando estés dispuesto a renunciar a todas estas cosas que, por supuesto, vivimos apartados de Dios. Y quizás esto porque así nos educaron. Pero esto es lo que dice Dios a través de este libro llamado Biblia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás comentarle una historia que por ahí estuve leyendo. Y él decía que en una ocasión se cuenta que hubo un incendio en una escuela. Y un grupo de niños quedó atrapado. Obviamente, pocos lograron salir antes que el fuego se extendiera por completo. Los niños que estaban en el tercer piso se narra que se encontraban asustados y atemorizados por esa situación. Y entonces corrieron a la ventana para pedir auxilio.
El fuego comenzaba a avanzar demasiado rápido. Y como los bomberos no llegaban, un hombre, obviamente fuerte, alto, al saber que uno de sus hijos estaba entre los hijos de los chicos atrapados, decidió hacer algo, dice esta historia. Se acercó lo más que pudo al edificio porque estaba en total llama ese edificio y pidió a los niños que saltaran uno a uno y que él los iba a atrapar en sus brazos. No había otra forma para poder sacar a esos niños. Con mucho valor, los niños comenzaron a lanzarse de la ventana. Y él los iba atrapando en sus brazos y todo estaba saliendo bien. Era un pequeño grupo, pero estaban siendo salvados. Obviamente todas las personas estaban apoyando esa iniciativa de cómo poder salvar a estos niños. Pero hubo un niño. Al final había un solo niño que no quería saltar. Es más, se trataba de su propio hijo. Ese hijo tuvo dudas, tenía miedo de saltar, era del tercer piso. Era el temor, dice la historia, que le inundó tanto su corazón, que incluso llegó el humo y entonces él falleció. Obviamente más luego llegó el fuego y lo consumió. El dolor dice que fue indescriptible de aquel hombre. Tuvo tanto dolor por la pérdida de su hijo. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Al igual que la historia de este niño o de este padre, muchas personas viven en la incertidumbre del temor y la indecisión. Muchas personas tienen planes para entrar al cielo. Muchas personas creen que llegarán al cielo. Es más, Nicodemo tenía planes para llegar al cielo. Pero Jesús le dijo, estás equivocado. A menudo la gente se preocupa por el qué dirán. Se preocupa por las burlas, el rechazo. Es más, temen adquirir ese compromiso de negarse a todo lo que les agrada. Es más, no les gusta rechazar el pecado que están haciendo en la actualidad. Dios, dice la Biblia, que mandó a su propio Hijo, a su único Hijo, para que todos podamos ser salvos. Dios nos ama. Dios quiere que podamos comprender ese amor. Al igual que esta historia, ese padre decidió abrir sus brazos para poder ser que los niños puedan ser salvos, incluyendo a su hijo. Aunque en esta historia el padre no logró los objetivos porque no se salvó el niño. Yo creo que Dios aún sigue esperando con sus brazos abiertos y que tú puedas decidir y aceptarle como su Salvador. Esto es lo que pide Dios, que tú puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios y puedas creer que Él es tu Salvador, que tú le aceptes y que tú le invites a tu corazón y le hagas Señor. Me refiero a que Él pueda marcar la conducción de tu vida, que Él pueda definir lo que debes, de cómo debes conducirte en esta vida. Eso es hacerle tu Señor. Yo en esta mañana te invito a que tú puedas orar conmigo. Te invito a que tú le puedas aceptar. He estado exponiéndote y explicándote las mismas palabras que Jesús le explicó a este hombre. La Biblia fue para ayer, es para hoy y será para siempre. La palabra de Dios nunca pasará y son las mismas palabras que hoy te dice Dios. Y dice
Yo quiero que tú le aceptes a Jesús como tu Señor, que tú le hagas dueño y que lo que Él determine, tú seas obediente. Eso es lo que estoy explicando esta mañana. Estoy explicando acerca del amor del Señor, el amor de Dios hacia nosotros. Por eso, en esta mañana, te invito a que ores conmigo. Y te invito a que le digas al Señor: quiero hacerte mi Señor y mi Salvador. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo que haces, gracias Dios por lo que hiciste en aquel momento. Tú fuiste colgado como esa serpiente y toda persona que le miraba a esa serpiente fue salva. Hoy, toda persona debe dirigir su mirada hacia ti y escuchar tus palabras y obedecerlas. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, hoy te invito a mi corazón a que puedas tú ser nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo creo que si hiciste esta oración, entonces eres un cristiano. En otras palabras, has nacido de nuevo. Dios te bendiga una vez más. Pon una pasión por ti que arda en mí y lléname de ti. Y si oirá mi voz hasta la eternidad, donde un día junto a miles estaré, contemplando tu terrible majestad, asombrado y sin aliento cantaré. Mientras vivo esté, voy a adorarte, y sin condición voy a entregarme, creyendo que al final voy a encontrarme frente a ti cantándote otra vez. Y si oirá mi voz hasta la eternidad, donde un día junto a miles estaré, contemplando tu terrible majestad, asombrado y sin aliento cantaré, que eres santo, santo, digno, digno, nadie más es como